Bendiciones. ¿Cómo está, amigo, amiga estudiante de nuestra aula bíblica a través del canal de YouTube? Eh, Señor Tito Martínez, es una bendición, un placer poder debatir con usted acerca de un tema muy polémico y que usted ha esgrimido en su libro electrónico. ¿Dios creó a Satanás o a un querubín que después pecó? Esa es la pregunta que quiero abordar con usted de una forma alturada, muy educada, muy cordial. Pensar en un Dios que siendo santo, como el profeta Isaías lo va a decir en Isaías, en el capítulo 6. Quiero que abramos nuestra Biblia, pues, Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Una escena del profeta Isaías, el profeta mayor, en la cual los serafines pues exclaman de una forma eh, muy merecida al Señor, que es santo, santo, santo. Si Él es santo, si nuestro Padre Celestial es santo, ¿cómo pudiera haber creado una criatura maligna llamada Lucifer desde el origen, desde el comienzo? Y también, mire usted y leamos por favor lo que Santiago, el capítulo 1, va a señalar en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire usted qué interesante. Dios no puede ser tentado o atraído para hacer algo malo, para haber diseñado lo malo, ¿cierto? Ni él, ni él tampoco es el originador de la tentación. Obviamente Jesús, cuando confrontó a los fariseos, seduceos y toda la corte religiosa, fue directo y enérgico al señalar a Satanás el diablo como el padre de toda mentira y que está engañando a este mundo. Y que él es el tentador, porque la escritura también nos habla en Mateo capítulo 4, que él eh, cuando el Espíritu Santo condujo a Jesús en el desierto, fue tentado en 3 ocasiones claras, específicas, por Satanás, el tentador, ¿cierto? Capítulo 4 de Mateo, versículo 1, en la parte final, para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Así es. A ver, te voy a responder, Fran. Mira, el argumento que has dado es totalmente falso y absolutamente ridículo. ¿Quién ha negado que Satanás sea el tentador? ¿O cuándo he dicho yo que Satanás, o mejor dicho, que Dios sea el que tienta? O sea, estás regando fuera del tiesto. El argumento tuyo de que Dios no pudo haber creado a un ser malvado como Satanás porque Dios es santo es un argumento falso. El hecho de que Dios sea santo, 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 eso no significa que todo lo que Dios creó fuera bondadoso. El argumento que has dado es el típico argumento iglesiero de que Dios, como es bueno, pues Dios no puede crear a ningún ser malvado, de que Dios no puede crear el mal. Ese es el argumento que tú das. Como Dios es bueno, Dios no puede crear el mal. Pues mentira, lo que estás diciendo es todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Isaías 45:7 leemos: que formo la luz, está hablando Dios, y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahvé, que hago todo esto. Mira, escucha bien. Cuando Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, eso no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. La expresión bueno en gran manera, escucha bien, significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó. Y esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás como un ser malvado, pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino
y malvado desde el principio. ¿Lo entiendes bien? Desde el principio. Y Dios lo creó con el propósito que ya expliqué muchas veces en varios de mis libros, es decir, para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador. Ya que si en la existencia de Satanás el diablo no existiera, entonces el ser humano no podría ser probado. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. De la misma manera que Dios también creó las tinieblas para que sepamos apreciar la belleza de la luz. Ya que sin la existencia de las tinieblas y el mal, no podríamos amar y desear la luz y el bien. Usted no ha dado ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe que Satán fuera un ángel bueno que luego se hizo malo. Ni uno. Sencillamente es una fábula mentirosa, una doctrina de demonios enseñada e inventada por la Iglesia Católica Romana y que usted repite. Usted ha sido engañado por esa fábula mentirosa. Paso palabra. Muy bien, estamos iniciando el debate y obviamente aún no he presentado los argumentos sólidos escriturales. Juan capítulo 8, ¿cierto? Vamos a Juan. ¿Qué nos enseña Jesús cuando Él confrontó de forma muy directa y con toda autoridad a estos sinvergüenzas fariseos y saduceos que decían ser hijos del mismo patriarca Abraham? Mire lo que expresa Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este texto, señor Tito, es muy revelador y muy contundente. Vamos a analizarlo, ¿le parece? Jesús pasa a identificar a estos hombres, a estos judíos religiosos, jactanciosos, ¿cierto? Eh, como, como hijos espirituales de quién? De Satanás, ¿cierto? Porque está hablando ahí del diablo. Ahora, en este versículo, la primera frase que nos llama la atención de forma poderosa y que se lo voy a explicar es la siguiente: Él ha sido homicida desde el principio. Pregunta: ¿esto significará acaso que desde el principio Dios creó a Satanás como como un ser malévolo, como un adversario en todo el sentido de la palabra? ¿Querrá eso decir acaso? Desde el principio. Desde el principio significa desde el momento o del instante en el pasado remoto en el cual Satanás, siendo Lucifer, y después se lo voy a demostrar, se rebeló pretendiendo ser nada menos que semejante al Altísimo. Y esto vamos a leerlo después en Isaías capítulo 14 para poderlo corroborar bíblicamente. Entonces, desde el principio, desde el momento, desde el instante en que Él se reveló, de eso está hablando. Ese es el sentido que expresó Jesús. Y en segundo lugar, y esto es más todavía coherente e irrefutable, que el versículo 44 nos dice: y no ha permanecido en la verdad. ¿Lo leyó? Léalo bien. Y no ha permanecido en la verdad. En otras palabras, Él estuvo un tiempo sujeto al Padre, como un ángel llamado el querubín protector, lucero, pero en algún momento Él se rebeló. Él se rebeló y trastocó esta naturaleza y no permaneció por ende en la verdad. A ver, te respondo. Primera mentira que has dicho. Has leído Juan capítulo 8, verso 44, donde Jesús dijo que el diablo ha sido homicida, asesino, desde el principio. Y cuando dice ahí Jesús, desde el principio, tú has dicho, desde el principio cuando Él se reveló. ¿Y dónde dijo eso Jesús? Tú estás falsificando, usted está falsificando las mismísimas palabras de Jesús. Usted está mintiendo
y pervirtiendo las propias palabras de Jesús, porque él no dijo eso. Simplemente Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su creación, de su creación. Cuando Satanás comenzó a existir, cuando fue creado, ya fue creado así. Él ha sido homicida, siempre ha sido pecador. Él peca desde el principio porque Dios lo creó así y no la tontería, la mentira que usted ha dicho, que dice que desde el principio que Él se reveló. Bueno, después usted ha dicho que Satanás era un querubín bueno, que estaba en la verdad, porque en esta versión Reina Valera de Juan 8:44 dice que él no ha permanecido en la verdad. Pero lo que usted ignora es que esa es una mala traducción, porque otras versiones dicen que él jamás ha estado en la verdad. Él nunca estuvo en la verdad. Esa es la correcta traducción. Y Jesús fue bien claro, que el diablo es homicida desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su creación. Eso que usted ha dicho, de que él en el principio era un querubín bueno que quiso ser como Dios y se convirtió en Satanás, que él era Lucifer y se convirtió en Satanás, es una mentira diabólica, enseñada por la gran ramera de Roma. Se inventa esa fábula mentirosa, la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, y de ahí la han tomado todas las sectas e iglesias falsas, como las llamadas evangélicas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y usted. Es de donde han tomado esa patraña satánica que jamás la enseña la Biblia. La Biblia es bien clara, que el diablo, Satanás, es homicida desde el principio, es mentiroso desde el principio y nunca ha estado en la verdad. Esa es la correcta traducción. Él nunca estuvo en la verdad, jamás, jamás. Nunca ha estado en la verdad. Y va usted mintiendo y dice que no, que él sí, que estaba en la verdad, que era un querubín, un querubín celestial, y entonces se convirtió en Satanás porque quiso ser como Dios. Usted va a citar Isaías 14 y Ezequiel 28, que vamos a estudiar luego, y le voy a demostrar con la propia escritura, con esos propios pasajes, cómo a usted le han engañado miserablemente con esa doctrina de demonios. Yo creo que su argumento, señor Tito Martínez, no tiene validez. Su pensamiento interpretativo de Juan capítulo 8, versículo 24, pues condice claramente con lo que Jesús enseñó. Nótese bien que Jesús dijo, Él ha sido homicida desde el principio, y usted dice desde el principio de la creación, desde cuando Él fue creado por Dios. ¿Eso dice el texto? Pues sencillamente no lo dice, no lo dice. Y más aún, le reitero la parte B del versículo 44, no ha permanecido en la verdad. En su libro electrónico, tuve el trabajo de leerlo, dice, Satanás fue siempre un malvado y asesino, siempre. Usted da por sentado de forma ciega que Satanás fue creado por Dios, por un Dios santo, por un Dios que no haría lo malo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice Santiago, el capítulo 1, en el versículo 17? Ponga atención. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto. La pregunta es, yo le hago la pregunta a usted directamente. En el supuesto de que Dios haya creado a Satanás como un ser maligno desde el comienzo, entonces esto va a contradecir de forma muy, muy seria lo expresado por el apóstol Santiago. Entonces ya no sería una buena dádiva lo que Dios creó, no sería un don perfecto lo que Dios diseñó. Él entonces creó un ser monstruoso, un ser animalesco, una criatura infernal, como quiera usted llamarle, la serpiente antigua, el adversario, el maligno, el Dios de ese siglo, que como dice el apóstol Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Estoy reforzando esta afirmación mía en el sentido de que Dios, de Él desciende lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y en Génesis capítulo
capítulo 1, pues se nos dice que vio Dios todo lo que Él creó, versículo 10 de Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno, que era bueno. La pregunta es, ¿de qué estaba hablando Dios? Llamándolo bueno. Vio Dios que era bueno, en gran manera, después dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración creacionista de Dios, no es una declaración evolucionista, darwiniana. El- el, como en los colegios se ha enseñado y se enseña la teoría de la evolución de Darwin. Piensa en un momento. Dios creó los cielos y la tierra y dentro de ese escenario también creó a un ser angélico llamado Lucifer, el querubín. A ver, le respondo. Frank, es evidente que usted no se entera de nada. O sea, le he contestado al argumento que usted ha dado y usted no ha escuchado mi audio. ¿Me está usted hablando del pasaje de Génesis cuando dice que Dios creó todo y vio que era bueno en gran manera? Ya le contesté, ya le expliqué ese pasaje que usted no entiende, porque usted no tiene ni idea de lo que habla. Dios vio que todo era bueno en gran manera, era perfecto, porque era bueno para el propósito por el cual Dios lo hizo. Ya se lo expliqué, se lo dije, pero usted no se ha enterado, no escucha mis audios. Dios lo que creó era bueno, era perfecto para el propósito por el cual Dios lo hizo, pero eso no significa que todo lo que creó Dios, todas las criaturas que hizo Dios fueran bondadosas. Usted no entiende ese pasaje del Génesis. Después ha citado usted ese pasaje que aparece ahí en Santiago, que todo don perfecto, toda dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Pues claro, los dones perfectos, los regalos de Dios, ¿por de quién descienden? Pues de Dios. Los dones perfectos descienden de Dios el Padre, ¿eh? ¿Y dónde dice ese pasaje que Dios no creó a Satanás? ¿Dónde dice ese texto de Santiago que Dios creó a Satanás como un angelito bueno, como un querubín bueno llamado Lucifer, como enseñan ustedes? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso es una fábula mentirosa, se lo repito, inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y es de donde usted la ha copiado, la ha tomado de esa gran ramera. Usted y el resto de apóstatas de las iglesias falsas, de las iglesias apóstatas, enseñan la misma mentira porque la han tomado de Roma. Bueno, después Juan 8:44, vuelve usted a ese pasaje, que no ha permanecido en la verdad, dice la versión Reina Valera. Se lo vuelvo a repetir porque usted no se entera de nada ni escucha mis audios. Que eso es una mala traducción. Mire lo que dice la traducción literal del texto griego. Estoy en las Word. Dice: aquel, refiriéndose al diablo, asesino de hombre era desde principio. Y en la verdad no estaba de pie, porque no está verdad en él. ¿Lo ve? En la verdad no estaba de pie, él nunca estuvo en la verdad. Es lo que dice la traducción literal del texto griego, como muy bien lo han vertido otras versiones, como la BLS. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. ¿Lo ve? Siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. No dice por ninguna parte ese pasaje que él estuvo en la verdad, que Satanás fuera un querubín bondadoso. Eso no lo dice el pasaje, eso es una patraña, una doctrina de demonios que ustedes se han inventado. Así de simple. O por ejemplo, otra versión. Estoy aquí leyendo porque tengo varias versiones. Por ejemplo, la interlineal, que ya le he leído. La versión Juneman dice: y en la verdad no se estuvo porque no hay verdad en él. Es decir, lo que dice la correcta traducción es que Satanás nunca ha estado en la verdad, jamás. O como dice la LBLA, hasta la NBLH, dice: a ver, esta versión, por ejemplo, la nueva versión internacional. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad. Claro, no se mantiene la verdad
porque nunca ha estado en la verdad, por eso no mantiene en ella, no se mantiene en ella, porque nunca ha permanecido en ella, nunca ha estado en la verdad el diablo. Él es mentiroso y asesino desde el principio, o como dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Juan? Igual, que él es mentiroso desde el principio, desde el principio. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su existencia. ¿A qué principio se va a referir? A ver, ¿de qué principio está hablando? Pues desde el principio de su existencia, de su creación. Él es un pecador y él es un asesino desde el principio, desde que fue creado. Enseñar que Satanás fue creado bueno, un angelito bueno, y que luego se hizo malo, que eso es una doctrina de demonio, muchacho, inventada por la gran ramera de Roma, la iglesia del diablo en la tierra. Y que usted y el resto de iglesias heréticas repiten, repiten y repiten como papagayos. Pero esa doctrina de demonios jamás la enseñó Jesús, ni la enseña la Biblia, ni la enseñaron los apóstoles. Es una patraña que la Biblia nunca llama a Satanás Lucifer. Él nunca fue Lucifer, el portador de la luz. Lucifer no es Satanás, el verdadero Lucifer es el Señor Jesucristo, el portador de la luz, la estrella resplandeciente, el lucero resplandeciente de la mañana, como dice el libro del Apocalipsis. Es Jesús, lo dice él. Yo soy el lucero, o Lucifer en latín, dijo Jesús. Yo soy el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana, no el diablo. Deme usted un solo pasaje de la Biblia donde a Satanás se le llame Lucifer. A ver, deme usted un texto donde al diablo se le llame Lucifer. Eso es una mentira del diablo, antibíblica, que jamás se enseña en la Biblia y que ustedes, repito, la han tomado de la gran ramera de Roma, que es esa iglesia del diablo, la iglesia católica, y de la cual pues se tiene que arrepentir. Usted en su audio pues se muestra nada convincente, señor Tito. En su libro electrónico, pues se lee: el verdadero Lucifer o estrella resplandeciente de la mañana no es Satanás, sino Jesús, el Hijo de Dios. Qué semejante blasfemia, ¿Mm? Qué semejante herejía. Y usted textualmente en su audio ha dicho: Lucero es Jesús. Yo le pregunto, ¿Lucifer será Jesús? ¿Pudiera ser Jesús? Fíjese en el cuadro que he preparado para poderle refutar con la Biblia, no con una ideología católica o con un dogma evangélico, iglesiero como usted lo denomina. Nada de eso. Yo me centro fundamentalmente en las Sagradas Escrituras. Son ellas la autoridad suprema. No son los conceptos filosóficos ni los preconceptos evangélicos o católicos o filosóficos que pudieran predominar. Fíjese bien, Jesús no es Lucifer, se lo demuestro, se lo demuestro. Vemos ahí dos cuadros que están juntos, ¿cierto? Vemos por un lado a Jesús y a Lucifer. Jesús es el cordero eh, o la lumbrera, ¿cierto? Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Mire usted. Y vamos a leer el versículo 23. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y no te se fíen, y el Cordero es su lumbrera, su lumbrera. Luego, en el capítulo 22, leemos del mismo Apocalipsis, en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien. Ahora leamos Juan capítulo 1. Mire, el mismo apóstol Juan, el gran teólogo que fue el escritor escatológico del Apocalipsis, también lo expresó en este evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Fíjese bien lo que expresa aquella luz. Está hablando de quién, de Juan el Bautista, ¿no? Porque en el um, versículo 6 leemos, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, o por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan fue el precursor, ciertamente, del Señor Jesucristo. Versículo 8. No era él la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto se recalca en dos veces. Él dio testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera, no falsa, no ficticia, no engañadora. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Lo entendió? Él es la luz verdadera. No es Lucero, no es Lucifer. En otras palabras, no es Satanás. No puede serlo. Jamás. La palabra Lucifer en el hebreo es Heleil. En el griego es fósforos. De ahí viene el término, la palabra fósforo. Y en el latín es lucera, que significa resplandeciente, brillantez, dar luz, brillar, portador de la luz. Satanás es nada menos que una luz caída y falsa. Una luz caída, una luz falsa. No es la luz verdadera. Jesús dijo también en Juan, vamos a leerlo, Juan, el capítulo 11, que era la resurrección, ¿cierto? Y la vida. En el capítulo 8 de Juan, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No dijo yo soy Lucero, Lucifer, yo soy la luz del mundo. Y siempre cuando Él se identifica, lo hizo siendo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Con esto en mente, permítame que vayamos entonces a Isaías capítulo 14. Isaías 14, que para usted es un texto muy manoseado, muy bien conocido, pero que no lo discierne. Lamentablemente, señor Tito, no lo discierne, no lo puede estudiar desde una óptica sin prejuicios, desde una óptica objetiva, no subjetiva. No estamos hablando de una interpretación antojadiza de las Escrituras. Escúchelo bien, por favor. Capítulo 14 de Isaías, cuando está hablando ahí del rey de Babilonia, ¿no es cierto? En el versículo 4 pronunciarán este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Babilonia fue, indudablemente, un imperio mundial, uno de los primeros imperios después de Egipto. Y esto aparece también parte del sueño de Nabucodonosor, como la imagen anatómica que él contempló en su sueño y que se describe a la cabeza de oro, que era Babilonia nada menos. Pero hay un cambio brusco. En estos versículos del 1 al 8 se nos hablan del rey humano de Babilonia. Pero, el detalle, a partir del versículo 9 ya no se habla del rey humano, sino está hablando ya de un ser que influenció de forma malévola. Entiéndalo bien, por favor. De forma malévola era este rey babilonio objeto del espíritu de Lucifer, del espíritu luciferino, el otro era querubín, Satanás el diablo. Mire usted lo que dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, versículo 11, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? La exclamación, la lamentación, ¿cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14, fíjese bien, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si tal como usted lo concluye y lo esgrime de forma muy errada, muy herética,
Si vamos a suponer que Lucero o Lucifer sea el mismo Jesús, entonces, ¿cómo nos puede caber en la mente y hacerlo algo concebible, algo lógico y algo muy racional y muy bíblico, de que Lucero intente ser semejante al mismo Altísimo, a su Padre Celestial? ¿Cómo encajaría las maquinaciones de Lucero o Jesús para ser semejante al Padre, al que en este caso lo creó, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo caería Lucero, Jesús, para usted? Siendo que él se enalteció, se contempló a sí mismo en su hermosura, ¿cierto? Y que él intentó subir al mismo trono de Dios y poder ser igual o aparte, o muy aparte del Altísimo, del Dios soberano. ¿Mm? Y es lo mismo que también lo corrobora Ezequiel, el profeta mayor. Y esto hay que desmenuzarlo bien para que no se cree una confusión, señor Tito Martínez. Mire, el capítulo 28 de Ezequiel, los versículos eh, igual, primero desde los versículos iniciales hasta el versículo 10 se nos habla claramente del rey o del príncipe de Tiro, que fue otra de las ciudades corrompidas, idólatras, muy comerciales. Pero a partir del versículo 11 se hace detalla la influencia malévola, el espíritu, escúchelo bien, el espíritu que estaba trabajando en la mente de este hombre que se endiosaba, porque los reyes de Tiro a menudo se endiosaban a sí mismos. Vino mi palabra de Jehová, versículo 11, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Primero, en el versículo 2 del capítulo 28 de Ezequiel leemos: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, al príncipe de Tiro. Versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, etcétera, etcétera. Versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría. Está hablando del príncipe de Tiro. Eh, pero a partir del versículo 12, el lenguaje cambia, porque habla y se enfoca nada menos que en el rey de Tiro, el gobernante que estaba detrás de este individuo pagano, idólatra, malsano de Tiro. Así ha dicho Jehová, el Señor, versículo 12, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, etcétera. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no pudiéramos relacionar en ninguna forma el príncipe de Tiro, ubicarlo en el Edén. Y para que Dios le hable que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Ahora, no solamente esto, en el versículo 14, tú querubín grande, protector. ¿Cómo? ¿Querubín? Que a un hombre, siendo el príncipe de Tiro, Dios le llame querubín. Está hablando de otra persona o de otro ser. No está hablando del príncipe humano de Tiro, sino de un ser angelical, tu querubín grande. Así se lo describe. Parte de la jerarquía angélica, ¿no? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí está, versículo 15, léalo. Léalo conmigo, se lo voy a leer. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. El querubín, Lucifer. Dios lo creó perfecto a Satanás. Perfecto, no maligno. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De acuerdo? A causa de la multitud de tus contrataciones, maquinaciones, planeamientos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Versículo 12, o perdón, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Mire usted, con, con un lenguaje muy descriptivo, muy antilocuente, Ezequiel
Ezequiel narra cómo ingresó el pecado en el corazón del querubín protector, del lucero de Satanás. Por lo tanto, Dios no creó desde el principio perfecto, o corrompido a Satanás. No, eso es una falacia suya. Lo creó perfecto. No era Satanás, no era el adversario, no era el Dios de este siglo. Era un ser impecable, angelical, un querubín, era lucero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, señor Tito? ¿Se da cuenta cómo se pulveriza esta doctrina satánica que usted ha esgrimido en su libro y en las redes sociales de una forma muy, pero muy maliciosa? Porque usted identifica a Lucero con Jesucristo. Esto es una aberración, indudablemente. Con esto yo desmorono, refutándolo con la Biblia, esta falsedad muy grasa que usted lamentablemente eh, ha llevado a muchas personas posiblemente al error. Y esto, de hecho, el apóstol Pablo lo enfoca como una doctrina de demonios. Usted está siendo influenciado por una corriente satánica que le hace creer y enseñar semejante barbaridad, semejante falacia. Bendiciones.